Si Dios realmente existe, que me haga pagar hoy mismo, se burló el criminal hasta que Jesús apareció. En las calles más peligrosas de Ciudad Juárez, un criminal desafió al cielo, sin saber que el cielo ya había descendido para responderle. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre los techos de lámina oxidada de la colonia Kilómetro 20, una de las zonas más violentas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entre casas de bloques sin terminar, cables de luz colgando peligrosamente y montañas de basura que nadie recogía, Néstor Valdivieso caminaba con la arrogancia de quien creía ser el dueño de esas calles malditas. A sus 35 años, Néstor era una figura que infundía terror en el barrio. Su pecho y brazos estaban cubiertos por tatuajes que contaban la historia de una vida dedicada al crimen. Serpientes entrelazadas, calaveras sonrientes, números que solo los iniciados entendían, y en el cuello, grabado con tinta negra, las palabras «sin Dios, sin ley». Cadenas de oro gruesas colgaban de su cuello como trofeos de sus fechorías, y sus ojos, inyectados de sangre por las drogas de la madrugada anterior, miraban el mundo con el desprecio de quien había perdido toda esperanza. Esa tarde, Néstor venía de cobrar una deuda particularmente violenta. En su bolsillo llevaba 15,000 pesos manchados de sangre, producto del miedo que sembraba entre los comerciantes locales. Sus nudillos aún dolían por los golpes que había propinado a don Aurelio, el anciano que vendía elotes en la esquina y que se había atrasado 2 semanas en el pago de la protección. «Pinche viejo terco», murmuró Néstor, escupiendo al suelo mientras caminaba entre los escombros de un edificio que había sido destruido en un enfrentamiento entre carteles rivales. Todos aprenden por las buenas o por las malas. El aire estaba espeso, cargado del olor a basura quemada y gasolina derramada. Los pocos niños que jugaban en la calle corrieron a esconderse apenas lo vieron acercarse. Las madres cerraron ventanas y puertas, y hasta los perros callejeros parecían huir de su presencia. Néstor sonrió con satisfacción. Esa era exactamente la reacción que buscaba. Era en esos momentos cuando se sentía poderoso, invencible, como si las leyes del mundo no se aplicaran a él. Había crecido en esas mismas calles, huérfano desde los 8 años, sobreviviendo a base de violencia y astucia. A los 15 ya había matado a su primer hombre, a los 20 controlaba 3 cuadras, a los 30 había construido un imperio de miedo que se extendía por toda la zona norte de la ciudad. Pero esa tarde, mientras caminaba con su característica arrogancia, algo lo hizo detenerse. Entre las sombras de un callejón estrecho, casi oculto por los escombros, y la maleza que crecía entre las grietas del asfalto, vio una figura solitaria. Era un anciano de aproximadamente 60 años, vestido con ropas sencillas y gastadas, un pantalón de mezclilla desteñido, remendado en las rodillas, y una camisa de algodón blanca que había perdido su color original. Sus sandalias de plástico estaban rotas y atadas con pedazos de cuerda. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela donde parecía guardar algunas pocas pertenencias. Lo que más llamó la atención de Néstor no fue la pobreza evidente del hombre, sino la extraña serenidad que emanaba de su presencia. Mientras todo el barrio vivía en constante tensión, esperando el próximo tiroteo o la próxima redada policial, este anciano caminaba entre los escombros como si estuviera paseando por un jardín. Sus ojos eran particulares, profundos, como si hubieran visto más dolor del que cualquier ser humano debería soportar, pero al mismo tiempo irradiaban una paz que Néstor no había visto jamás en esas calles. Su rostro, curtido por los años y el sol, mostraba una bondad que contrastaba violentamente con la dureza del lugar. «¿Qué haces aquí, abuelo?», gritó Néstor con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. «¿No sabes que estas calles son mías? Aquí no hay lugar para débiles como tú». El anciano se detuvo suavemente y giró hacia él.
Su mirada no mostraba miedo, lo cual irritó profundamente a Néstor. Estaba acostumbrado a que la gente temblara en su presencia, a que bajaran la mirada, a que suplicaran misericordia. Pero este hombre lo miraba con una tranquilidad que lo desconcertaba. «Estas calles son de Dios, hijo», respondió el anciano con una voz suave pero firme. «Y Él las comparte con todos sus hijos, incluyéndote a ti». La furia se encendió en el pecho de Néstor como gasolina prendida. ¿Quién se creía este indigente para hablarle de Dios? ¿Acaso no veía su poder, sus tatuajes, las cadenas que demostraban su éxito en el mundo del crimen? «¿Dios?», rugió Néstor, acercándose amenazante al anciano. Su voz se quebró en una carcajada amarga que resonó entre los muros deteriorados. «Mira a tu alrededor, viejo loco. Mira esta miseria, esta violencia, esta desesperanza. Si tu Dios realmente existe, que venga aquí ahora mismo y me haga pagar por todo lo que he hecho. Que me castigue hoy mismo si es tan poderoso». El desafío salió de su garganta como un escupitajo hacia el cielo, cargado de años de resentimiento, dolor y rebeldía. Era el grito de un hombre que había decidido que si Dios existía, entonces era cruel por permitir que él creciera entre tanta miseria. El anciano no se inmutó. Simplemente lo miró con esos ojos profundos y, para sorpresa total de Néstor, sonrió con una ternura que parecía fuera de lugar en ese infierno urbano. «Hijo», dijo el anciano con una voz que sonaba extrañamente familiar, aunque Néstor estaba seguro de no haberlo visto antes. A veces las respuestas de Dios llegan de formas que no esperamos. Y sin decir más, el misterioso anciano continuó su camino entre los escombros y las sombras, dejando a Néstor con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, alguien no había huido de él. ¿Qué misterio escondía ese anciano humilde? ¿Por qué sus palabras resonaban en el corazón endurecido de Néstor como campanas de una iglesia lejana? Si esta historia ya te ha impactado, déjanos tu like para que podamos llegar a más personas con este poderoso mensaje. No olvides suscribirte al canal para más historias que tocarán tu corazón. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí donde te encuentras. Esa noche, Néstor no podía quitarse de la cabeza las palabras del extraño anciano. Sentado en su departamento de la colonia Revolución, un lugar que había comprado con dinero manchado de sangre, contemplaba las luces de la ciudad a través de una ventana con barrotes. Su imperio criminal se extendía como una telaraña por 6 colonias de Ciudad Juárez, pero por primera vez en años se sentía inquieto. El departamento reflejaba perfectamente quién era Néstor. Muebles caros comprados sin gusto, una televisión de 75 pulgadas que casi nunca veía, y en las paredes fotografías de él con otros criminales ya muertos o encarcelados. En la mesa del comedor siempre había fajos de billetes contados y separados por denominaciones, dinero de las drogas, del cobro de deudas, de la extorsión a comerciantes. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era el Chaca, uno de sus lugartenientes más brutales, un joven de apenas 19 años que había perdido la humanidad antes de cumplir los 15. «Jefe, tenemos un problema», dijo el Chaca con voz nerviosa. «La señora Marta no quiere pagar los 2,000 pesos de esta semana. Dice que su nieto está enfermo y necesita el dinero para medicinas». Néstor conocía bien a Marta Rodríguez, una mujer de 58 años que vendía tamales en la entrada de la preparatoria técnica. Durante 5 años había pagado religiosamente la cuota de protección, pero últimamente sus ventas habían disminuido por la crisis económica. Su nieto de 12 años, Rodrigo, había desarrollado una enfermedad renal que requería medicamentos que costaban exactamente 1,800 pesos semanales. «Dile a esa vieja que los sentimientos no pagan las cuentas», respondió Néstor con frialdad calculada. «Si no tiene el dinero completo mañana a las 6 de la tarde, le quebraremos los dedos. Y si sigue sin entender, le tocaremos al nieto». «Entendido, jefe».
Pero después de colgar, Néstor se quedó con una sensación amarga en la boca. No era remordimiento, había perdido esa capacidad años atrás, sino algo diferente. Las palabras del anciano resonaban en su mente. A veces, las respuestas de Dios llegan de formas que no esperamos. ¿Por qué esas palabras lo perturbaban tanto? Néstor había desafiado a Dios públicamente decenas de veces. Había profanado iglesias, había golpeado sacerdotes que intentaron intervenir en sus negocios. Incluso había mandado quemar la capilla de la Virgen de Guadalupe en la colonia 16 de septiembre, cuando el padre Miguel se negó a bendecir las armas de su organización. Se dirigió al espejo del baño y observó sus tatuajes. Cada uno contaba una historia de violencia: el dragón en su espalda por su primera muerte, las lágrimas bajo su ojo izquierdo por cada año en prisión, el alacrán en su antebrazo por sobrevivir a un intento de asesinato. Pero lo que más lo perturbaba era el tatuaje en su cuello: sin Dios, sin ley. Se lo había hecho a los 16 años, después de que su hermana menor, Esperanza, muriera en un tiroteo entre bandas rivales. Ella tenía solo 14 años y estaba embarazada de 3 meses. Néstor había rezado durante 3 días seguidos en el hospital, prometiendo a Dios que cambiaría su vida si salvaba a su hermana y a su futuro sobrino. Pero ambos murieron, y con ellos murió cualquier vestigio de fe que pudiera quedarle en el corazón. Desde entonces había construido su vida como un acto de rebeldía constante contra un Dios que consideraba ausente o cruel. Cada crimen era un grito de furia hacia el cielo, cada acto de violencia una declaración de guerra contra la providencia divina. A las 3:47 de la madrugada, Néstor fue despertado por golpes desesperados en su puerta. Era el Chaca, pero su rostro mostraba una palidez que Néstor nunca había visto. «Jefe, necesita venir ahora mismo», le dijo con voz quebrada. «Es sobre la señora Marta. Pasó algo muy extraño». Néstor se vistió rápidamente y ambos se dirigieron en una camioneta Suburban blindada hacia la colonia Kilómetro 20. Durante el trayecto, el Chaca le contó lo sucedido con voz temblorosa. «Fuimos a cobrarle como usted ordenó. Yo llevaba la pistola lista para asustarla, pero cuando llegamos a su puesto estaba ese anciano raro que usted vio ayer, el de la ropa gastada. Estaba comprándole tamales a la señora Marta». «¿Y qué tiene eso de extraño?», preguntó Néstor, aunque ya sentía una presión extraña en el pecho. El viejo le dio un billete de 500 pesos por 2 tamales que cuestan 15 pesos cada uno. Le dijo que se quedara con el cambio. Luego me miró directamente y me dijo: «Los corazones duros también pueden ablandarse, hijo. Jefe, yo nunca le había hablado de usted a ese hombre, pero él sabía exactamente por qué estábamos ahí». Cuando llegaron al puesto de Marta, la encontraron llorando, pero no de tristeza, sino de una alegría inexplicable. En sus manos temblorosas tenía el billete de 500 pesos, pero también algo más. Una pequeña tarjeta con la dirección de una clínica médica privada donde, según le había dicho el anciano, podrían atender gratis a su nieto. «Ese señor me dijo que conocía mi situación», explicó Marta entre lágrimas. «Me dijo que el dinero era para las medicinas de Rodrigo y que en esa clínica había un doctor que ayudaba a niños enfermos sin cobrar nada». Néstor observó la tarjeta. La clínica existía realmente. Él la conocía porque había extorsionado a algunos doctores de esa zona. Pero lo que lo desconcertó fue que la tarjeta estaba escrita a mano, con una letra hermosa y antigua, y al final había una frase que lo heló: «Dios siempre responde, hijo de esperanza». Solo 3 personas en el mundo conocían ese apodo: su madre muerta, su hermana asesinada y él mismo. Nunca se lo había dicho a nadie más. ¿Quién era realmente ese anciano misterioso? ¿Cómo sabía sobre Esperanza? ¿Y por qué parecía estar apareciendo exactamente en los momentos en que Néstor ejercía su crueldad? El criminal más temido de Ciudad Juárez
Comenzaba a sentir, por primera vez en 19 años, que tal vez no estaba tan solo como creía en su guerra contra el cielo. Los siguientes 3 días fueron los más perturbadores en la vida criminal de Néstor Valdivieso. Cada vez que intentaba ejercer su violencia habitual, el misterioso anciano aparecía como una sombra benévola, interfiriendo de maneras que desafiaban toda lógica. El martes por la mañana, Néstor se dirigía a ajustar cuentas con don Ramiro, un mecánico de 45 años que se había atrasado en el pago de 3,000 pesos por el derecho a trabajar en la Avenida Tecnológico. Llevaba consigo una llave inglesa de 2 kilos, su arma favorita para quebrar huesos sin llamar demasiado la atención. El taller de don Ramiro era un local pequeño y desordenado donde reparaba carros viejos de familias humildes. El hombre trabajaba 14 horas diarias para mantener a su esposa, que padecía diabetes, y a sus 3 hijos menores. Los medicamentos para su esposa costaban exactamente 2,800 pesos mensuales, dejándole apenas 200 pesos para comer y pagar la cuota de Néstor. «Ramiro, se acabó la paciencia», gritó Néstor entrando al taller como una tormenta. «3 semanas sin pagar. ¿Crees que esto es caridad?» Don Ramiro, un hombre delgado y de manos callosas por 30 años de trabajo mecánico, tembló al verlo. «Don Néstor, por favor, deme una semana más. Mi señora está muy enferma y...» «Tus problemas no son mis problemas», rugió Néstor levantando la llave inglesa. «Esta te va a refrescar la memoria». Pero en ese momento, como salido de la nada, el anciano apareció en la entrada del taller. Esta vez vestía un overol azul manchado de grasa y llevaba una caja de herramientas oxidada. Parecía un mecánico más, pero sus ojos mantenían esa serenidad perturbadora que tanto irritaba a Néstor. «Disculpe, joven», le dijo al anciano dirigiéndose a don Ramiro con una sonrisa amable. «¿Podría ayudarme a revisar mi carro? Se está sobrecalentando y no tengo dinero para llevarlo a un taller caro». «Claro, señor», respondió don Ramiro confundido, pero aliviado por la interrupción. «Déjeme ver qué tiene». El anciano señaló hacia una camioneta Ford vieja estacionada afuera. Era exactamente el tipo de vehículo que conduciría alguien de escasos recursos. Pintura desgastada, llantas lisas, vidrios empañados. Mientras don Ramiro revisaba el motor, el anciano se acercó a Néstor con esa calma que tanto lo desconcertaba. «Disculpe que interrumpa su conversación», le dijo con respeto pero sin miedo. «Veo que está molesto. A veces, cuando tenemos mucha presión sobre los hombros, se nos olvida que todos estamos luchando batallas que nadie más puede ver». Néstor lo miró con furia, apretando la llave inglesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Viejo entrometido, esto no es asunto tuyo. Lárgate antes de que te rompa los huesos». «Don Ramiro es un buen hombre», continuó el anciano sin inmutarse. «¿Sabía usted que ayer se desveló toda la noche arreglando gratis el carro de una madre soltera porque era lo único que tenía para llegar a su trabajo? ¿O que la semana pasada le regaló 2 llantas nuevas a un anciano que no tenía cómo pagarlas?» Néstor frunció el ceño. ¿Cómo sabía eso? Él tenía espías por toda la zona, pero nunca había escuchado esas historias específicas. El anciano continuó. «A veces, hijo, Dios prueba nuestro corazón poniéndonos delante de gente que necesita misericordia en lugar de castigo». «¿Hijo?», explotó Néstor. «¿Quién te crees que eres para llamarme hijo? No tienes idea de quién soy yo». «Sé exactamente quién eres, Néstor Valdivieso», respondió el anciano con una sonrisa triste. «Eres el niño que lloraba en el orfanato pidiendo que regresara su mamá. Eres el hermano que cuidaba a Esperanza como si fuera su propio hijo. Eres el joven que prometió cambiar si Dios salvaba a su familia». El mundo se detuvo para Néstor. El taller, el ruido de los carros, incluso su propia respiración parecieron silenciarse. ¿Cómo era posible que este extraño supiera cosas tan íntimas de su pasado? «Eres también», continuó el anciano acercándose un paso más, «el hombre que todavía llora por las noches cuando cree que nadie lo ve. El que guarda la última foto de Esperanza en su cartera, aunque le diga a todos que ya no le importa nada».
Néstor sintió como si le hubieran arrancado la piel. Era cierto. Cada noche, cuando la cocaína y el alcohol no eran suficientes para acallar el dolor, se quedaba mirando la foto arrugada de su hermana embarazada, tomada 2 semanas antes de su muerte. Tú no puedes saber eso, susurró Néstor con voz quebrada. En ese momento, don Ramiro gritó desde el motor: «¡Señor! Su carro no tenía nada malo. De hecho, parece nuevo por dentro. ¿Está seguro de que se sobrecalentaba?» Cuando Néstor y don Ramiro voltearon a buscar al anciano, había desaparecido. La camioneta Ford seguía ahí, pero cuando don Ramiro abrió el capó para mostrarle a Néstor el motor como nuevo, se encontraron con algo imposible. El motor era de un modelo 2024, reluciente y perfectamente mantenido, en un carro que por fuera parecía de 1995. Sobre el radiador había un sobre con el nombre de don Ramiro, escrito en esa misma letra hermosa que Néstor había visto en la tarjeta de Marta. Adentro había 5,000 pesos en efectivo y una nota: «Para los medicamentos de tu esposa y tu tranquilidad, el trabajo honesto siempre es recompensado». Néstor observó a don Ramiro llorar de felicidad mientras contaba el dinero, y por primera vez en 19 años no tuvo corazón para quitárselo. Simplemente se dio la vuelta y se fue, con más preguntas que respuestas y con una sensación extraña creciendo en su pecho, algo parecido a la vergüenza. ¿Quién era ese hombre que aparecía y desaparecía como el viento? ¿Cómo conocía los secretos más profundos de su alma? ¿Y por qué cada encuentro con él lo hacía sentir más pequeño y más perdido? La guerra entre Néstor y el cielo estaba tomando un rumbo que él nunca había previsto. El sábado al amanecer, Néstor recibió una llamada que puso a prueba toda su reputación criminal. Uno de los capos más importantes del Cartel del Pacífico, conocido como El Tiburón, le había encargado una misión que no podía rechazar: cobrar una deuda de 50,000 pesos a una familia que había perdido todo en un incendio. La familia Hernández vivía en un asentamiento irregular en las afueras de Ciudad Juárez. Pablo Hernández, de 42 años, trabajaba como albañil hasta que un incendio provocado por un cortocircuito destruyó su casa de madera y bloques, llevándose consigo las pocas pertenencias que había reunido en 20 años de trabajo honesto. En el incendio, su esposa Lucía había resultado con quemaduras de 2º grado en el 30% de su cuerpo, y su hija de 8 años, Sofía, había inhalado tanto humo que ahora necesitaba un tanque de oxígeno portátil para respirar. Los gastos médicos habían agotado todos sus ahorros, y Pablo había recurrido a El Tiburón para pedir un préstamo de emergencia que ahora no podía pagar. Néstor llegó al asentamiento en su Suburban blindada, acompañado de El Chaca y otros 2 sicarios. El lugar era un laberinto de casas de cartón, láminas y lonas, donde familias enteras vivían en espacios del tamaño de un closet. El olor a aguas negras se mezclaba con el humo de las fogatas donde cocinaban frijoles y tortillas baratas. Encontraron a la familia Hernández viviendo en una tienda de campaña donada por la Cruz Roja. Pablo estaba afuera, sentado en una silla de plástico rota, con la cabeza entre las manos. Su rostro mostraba la desesperación de un hombre que había trabajado toda su vida solo para perderlo todo en una noche. «Pablo Hernández», anunció Néstor con voz fría, «vengo por los 50,000 pesos que le debes a mi jefe. Se acabó el tiempo». Pablo levantó la vista con ojos enrojecidos por el llanto. «Don Néstor, por favor, usted puede ver mi situación. No tengo nada. Perdí mi casa, mis herramientas de trabajo, todo. Mi esposa y mi niña están enfermas». «Eso no es problema mío», respondió Néstor sacando su pistola cromada. «El dinero o tu vida. Así de simple». En ese momento, desde dentro de la tienda de campaña, se escuchó la tos desesperada de la pequeña Sofía. Era una tos seca y dolorosa que desgarraba el aire matutino como un grito de auxilio.
Néstor había escuchado esa misma tos años atrás, cuando su hermana Esperanza enfermó de neumonía en el orfanato. «Papá», susurró la niña con voz ahogada, «ya no puedo respirar bien». Pablo se puso de pie desesperado. «Señor, mi niña necesita oxígeno. Se me acabó el tanque y no tengo dinero para otro. Si no la llevo al hospital hoy, se puede morir». Néstor apretó la mandíbula. Había matado hombres sin pestañear. Había torturado enemigos durante horas. Había quemado casas enteras sin sentir remordimiento. Pero algo en la tos de esa niña le revolvía el estómago de una manera que no podía explicar. «Eso no es mi problema», repitió, aunque su voz sonó menos convincente. Fue entonces cuando apareció el anciano. Esta vez vestía ropas aún más humildes. Un pantalón remendado en las rodillas, una camisa sin botones y zapatos de plástico que habían visto mejores días. Llevaba consigo una bolsa de papel arrugada y caminaba con la lentitud de alguien que había trabajado toda su vida con las manos. «Buenos días», saludó el anciano con su sonrisa serena, dirigiéndose a Pablo. «Escuché que su niña necesita oxígeno». Pablo lo miró confundido. «Sí, señor, pero no tengo dinero para...». El anciano abrió su bolsa de papel y sacó algo que dejó sin palabras a todos los presentes. Un tanque de oxígeno médico portátil, nuevo y completamente funcional, del tipo que cuesta más de 8,000 pesos en las farmacias especializadas. «¿De dónde sacó eso?», preguntó el Chaca con desconfianza. «Un conocido mío ya no lo necesitaba», respondió el anciano con sencillez. «Pensé que alguien por aquí podría usarlo». Néstor observó la escena con una mezcla de irritación y asombro. ¿Cómo era posible que este hombre apareciera exactamente en el momento preciso, con exactamente lo que se necesitaba? El anciano se dirigió hacia la tienda de campaña. «¿Puedo ver a la niña?». Pablo asintió desesperado. Cuando el anciano entró en la pequeña tienda, su presencia pareció llenar todo el espacio de una paz inexplicable. Sofía, que había estado luchando por respirar, inmediatamente se tranquilizó al verlo. «Hola, pequeña», le dijo el anciano con una ternura que tocó incluso el corazón endurecido de Néstor. «¿Cómo te sientes?». «Muy cansada, señor», respondió Sofía con voz débil pero serena. «¿Es usted un doctor?». «Soy alguien que ama mucho a los niños», respondió el anciano conectando expertamente el tanque de oxígeno. «Y quiero que sepas que vas a estar bien». Cuando Sofía comenzó a respirar el oxígeno puro, su color mejoró inmediatamente. Sus labios, que habían estado azules por la falta de oxígeno, recuperaron su tono rosado natural. Su respiración se calmó y por primera vez en días sonrió. Néstor observó esa sonrisa y sintió algo que no había experimentado en casi 2 décadas. Una lágrima comenzó a formarse en su ojo izquierdo. ¿Era posible que un hombre que había perdido toda su humanidad todavía pudiera sentir algo ante la sonrisa inocente de una niña enferma? El anciano salió de la tienda y se acercó a Néstor. Esta vez su mirada era diferente, más directa, más penetrante, como si pudiera ver directamente a través de todas las capas de violencia y dolor que Néstor había construido alrededor de su corazón. «Hijo», le dijo con voz suave pero firme, «¿cuánto tiempo más vas a huir de quien realmente eres?». Y sin esperar respuesta, el anciano comenzó a alejarse entre las casas de cartón, dejando a Néstor con una decisión que definiría no solo su destino, sino posiblemente su alma. Néstor permaneció inmóvil durante varios minutos después de que el anciano desapareció. El Chaca y los otros sicarios lo miraban expectantes, esperando las órdenes que siempre llegaban: quebrar huesos, incendiar la casa, llevarse a Pablo para interrogarlo. Pero por primera vez en su carrera criminal, Néstor Valdivieso no sabía qué hacer. La sonrisa de la pequeña Sofía había abierto una grieta en el muro de cemento que rodeaba su corazón. Esa grieta ahora se extendía como una fisura en una presa a punto de colapsar. «Jefe», insistió el Chaca, «¿qué hacemos con la familia? ¿Les cobramos o los levantamos?».
Néstor miró hacia la tienda de campaña, donde se escuchaba la respiración ahora tranquila de Sofía. El tanque de oxígeno trabajaba perfectamente y la niña había logrado quedarse dormida por primera vez en una semana. Pablo y Lucía se abrazaban llorando de alivio, susurrando oraciones de agradecimiento. «¡Vámonos!», murmuró Néstor guardando su pistola. «¿Cómo que vámonos?», preguntó el Chaca confundido. «¿Y los 50,000 pesos?». Néstor lo miró con ojos que el Chaca nunca había visto, vacilantes, casi perdidos. «Dije que nos vamos». «Pero jefe, el tiburón va a...». «¡Que nos vamos!», rugió Néstor con la furia de alguien que está luchando contra sí mismo. Durante el trayecto de regreso al centro de la ciudad, Néstor manejó en silencio absoluto. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. Por un lado, sabía que su decisión de no cobrar la deuda lo pondría en serios problemas con el tiburón. En el mundo del crimen organizado, la misericordia se interpretaba como debilidad, y la debilidad era mortal. Por otro lado, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía respirando tranquila gracias al oxígeno. Tampoco podía olvidar las palabras del anciano. ¿Cuánto tiempo más vas a huir de quien realmente eres? ¿Quién era realmente? ¿El monstruo que había construido durante 19 años? ¿O el niño huérfano que una vez soñó con ser bombero para salvar a las familias de los incendios? Esa noche, Néstor se reunió con el tiburón en un restaurante de lujo en la zona dorada de la ciudad. El capo era un hombre de 50 años que había construido un imperio basado en la cocaína y la violencia extrema. Su nombre real era Fernando Aguirre, pero nadie se atrevía a usarlo. Tenía el rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba desde la oreja izquierda hasta la comisura de la boca, recuerdo de una tortura que había sobrevivido en sus inicios. «Néstor», le dijo el tiburón mientras cortaba un filete de 1,200 pesos, «espero que traigas buenas noticias sobre la familia Hernández». Néstor respiró profundo. Sabía que mentir sería descubierto, pero decir la verdad podría costarle la vida. Se complicó la situación. «Necesito más tiempo». El tiburón dejó de masticar y clavó sus ojos grises en Néstor. «Tiempo». Néstor Valdivieso, el hombre que cobra deudas más rápido que el rayo, necesita tiempo. La familia está pasando por una situación médica grave. La niña se está muriendo. «¿Y eso qué?», respondió el tiburón con frialdad. «¿Desde cuándo te importan los problemas ajenos? Si la niña se muere, mejor. Menos bocas que alimentar para el padre, y así puede trabajar más para pagarme». Esas palabras golpearon a Néstor como una bofetada. Era exactamente el tipo de cosa que él mismo había dicho cientos de veces. Era la filosofía que había guiado su vida durante casi 2 décadas. Pero ahora, después de ver la sonrisa de Sofía, esas palabras le sonaban como los gemidos de un demonio. «Dame una semana más», pidió Néstor. El tiburón se inclinó hacia adelante, acercando su rostro cicatrizado al de Néstor. «¿Sabes qué pienso? Que te estás ablandando, Néstor, y eso es muy peligroso para mi negocio». «No me estoy ablandando», mintió Néstor. «Solo quiero asegurarme de cobrar todo el dinero, no solo los 50,000. «Ah», sonrió el tiburón con malicia. «Eso me gusta más. Tienes 3 días. Si el jueves no tengo mi dinero completo, tú vas a pagar la diferencia, con tu vida». Cuando Néstor salió del restaurante, sabía que estaba en una encrucijada. Podía regresar al asentamiento, quebrarle las piernas a Pablo, vender los órganos de Lucía en el mercado negro y usar a Sofía para chantajear emocional a potenciales compradores. Era exactamente lo que habría hecho 3 días antes. O podía buscar otra solución. Esa madrugada, Néstor hizo algo que no había hecho en 19 años. Visitó la tumba de su hermana Esperanza en el Panteón Municipal. La lápida era sencilla, con una fotografía desgastada por el tiempo y una inscripción que él había pagado. Esperanza Valdivieso, 14 años, ángel que se fue demasiado pronto. Se arrodilló frente a la tumba y por primera vez desde su muerte le habló.
Hermanita, susurró con voz quebrada, no sé qué me está pasando. Conocí a una niña que me recordó a ti y a un viejo loco que dice conocerme. Estoy confundido, Esperanza. Ya no sé quién soy. El viento nocturno sopló entre los cipreses del cementerio y Néstor tuvo la extraña sensación de que su hermana lo estaba escuchando. Si realmente hay algo después de la muerte, continuó, si realmente existe Dios como tú creías, necesito una señal. Necesito saber si todavía hay salvación para alguien como yo. Cuando se levantó para irse, encontró algo que lo dejó helado. Sobre la lápida de Esperanza había una rosa blanca fresca, como si alguien la hubiera puesto ahí apenas unos minutos antes. Y junto a la rosa había una nota escrita en esa letra hermosa y familiar. Las segundas oportunidades existen para quienes tienen el valor de tomarlas. Tu hermana nunca dejó de creer en ti. Néstor miró alrededor del cementerio vacío. No había nadie, pero sabía exactamente quién había dejado esa nota. El anciano misterioso lo estaba guiando hacia algo, pero ¿hacia qué? Y estaría dispuesto Néstor a seguir ese camino, aunque significara perder todo por lo que había luchado durante 19 años. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros, no olvides darle like para que más personas puedan ver este poderoso mensaje de esperanza. Comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí, y suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos cambiará para siempre la vida de Néstor. Con solo 48 horas restantes, antes del ultimátum de El Tiburón, Néstor tomó una decisión que habría sido impensable una semana antes. Iba a conseguir los 50,000 pesos para pagar la deuda de la familia Hernández. No para proteger su reputación, sino para proteger a una niña que le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sentir compasión. El problema era que conseguir esa cantidad de dinero legalmente era imposible en tan poco tiempo. Néstor tenía ahorros por más de 800,000 pesos producto de sus actividades criminales, pero si usaba ese dinero tendría que inventar una historia creíble para el tiburón sobre cómo lo había cobrado a la familia Hernández. Decidió recurrir a lo que mejor sabía hacer, robar. Pero esta vez, en lugar de robar a familias humildes o comerciantes honestos, iba a robar a otros criminales. Era arriesgado, pero era la única forma de conseguir dinero sucio que pudiera justificar ante el tiburón como procedente de la familia. Esa noche, Néstor y el Chaca asaltaron un laboratorio de metanfetaminas que operaba en la colonia Altavista, controlado por una banda rival conocida como Los Escorpiones. El laboratorio procesaba drogas por un valor aproximado de 200,000 pesos semanales, pero Néstor solo tomó exactamente 50,000 pesos en efectivo, dejando el resto intacto. El Chaca estaba completamente confundido por el comportamiento de su jefe. No entiendo, jefe, ¿por qué no nos llevamos todo? Esto es como ganar la lotería y solo cobrar el 10%. Porque no necesitamos más, respondió Néstor, sorprendiéndose a sí mismo con esas palabras. Solo necesitamos 50,000. Era la primera vez en 19 años que Néstor tomaba únicamente lo que necesitaba en lugar de todo lo que podía. Al día siguiente, antes del amanecer, Néstor regresó solo al asentamiento donde vivía la familia Hernández. Los encontró despiertos. Pablo estaba trabajando en la construcción de una pequeña casita de madera con materiales donados por vecinos, mientras Lucía cuidaba a Sofía, que había mejorado considerablemente con el oxígeno. «Buenos días», saludó Néstor con una voz extrañamente suave. Pablo se tensó inmediatamente al verlo. «Don Néstor, por favor, deme un día más. Estoy buscando trabajo y en cuanto consiga algo...» Néstor levantó la mano para interrumpirlo. Sacó de su chaqueta un sobre con los 50,000 pesos y se lo entregó a Pablo. «¿Qué es esto?», preguntó Pablo confundido. «La deuda está pagada», dijo Néstor. «Su familia ya no me debe nada». Pablo abrió el sobre
y casi se desmaya al ver el dinero. «Pero señor, yo no tengo cómo pagarle». «No me está pagando usted», respondió Néstor mirando hacia donde dormía Sofía. «Digamos que alguien más pagó por ustedes». Lucía se acercó llorando. «¿Por qué está haciendo esto? No lo entiendo». Néstor la miró fijamente. Era una mujer de 38 años, con el rostro marcado por las quemaduras, pero con ojos que irradiaban una bondad que él no había visto en años. Le recordaba a su madre, quien había muerto cuando él tenía 12 años, dejándolo solo en un mundo cruel. «Porque», respondió Néstor con voz temblorosa, «hace mucho tiempo alguien me enseñó que los niños son sagrados y se me había olvidado». En ese momento, Sofía se despertó y salió de la tienda con el tanque de oxígeno portátil. Al ver a Néstor, le sonrió con esa pureza que solo tienen los niños, que no han aprendido a juzgar por las apariencias. «Hola, señor», le dijo con alegría. «¿Usted es amigo del señor que me trajo el oxígeno?» Néstor se agachó para quedar a la altura de la niña. Por primera vez en décadas, sonrió de manera genuina. «Sí, pequeña, somos conocidos». «Él me dijo algo muy bonito», continuó Sofía con su voz clara e inocente. «Me dijo que cuando creciera iba a ser doctora para ayudar a otros niños como yo. ¿Usted cree que es posible?» Néstor sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que va a ser la mejor doctora del mundo». Sofía se acercó más y, sin previo aviso, abrazó las piernas de Néstor. Era el primer abrazo que había recibido en 19 años, y la ternura del gesto lo quebró por completo. Una lágrima rodó por la mejilla curtida del criminal más temido de Ciudad Juárez. Cuando se separó de la familia para dirigirse a su reunión con el tiburón, Néstor se sintió diferente. Era como si hubiera dejado atrás algo pesado que había cargado durante años. No era felicidad. Aún no sabía si merecía sentir eso, pero era algo parecido a la paz. En el restaurante, el tiburón lo recibió con su sonrisa predatoria habitual. «Néstor, espero que traigas mi dinero». «Aquí está», dijo Néstor colocando sobre la mesa el mismo sobre que había mostrado a Pablo esa mañana, pero ahora lleno con billetes del asalto al laboratorio de los escorpiones. El tiburón contó el dinero con satisfacción. «Perfecto. ¿Ves cómo sí se puede cuando uno se lo propone? ¿Cómo convenciste al albañil de que pagara?» «Le expliqué que la salud de su hija dependía de ello», respondió Néstor, técnicamente sin mentir. «Excelente. Sabía que no te habías ablandado». El tiburón guardó el dinero y se inclinó hacia Néstor. «De hecho, tengo otro trabajo para ti. Hay una familia de comerciantes en la colonia Revolución que se está negando a pagar protección. Los Rodríguez tienen una tienda de abarrotes y al parecer creen que pueden desafiarnos». Néstor conocía esa tienda. Era un negocio familiar atendido por una pareja de ancianos que vendían productos básicos a familias humildes. Nunca habían tenido problemas con nadie y probablemente no entendían por qué de repente tenían que pagar protección. «¿Cuánto les estás cobrando?», preguntó Néstor. «2,000 pesos semanales, una bicoca para el dinero que manejan». Néstor sabía que esa tienda difícilmente vendía 2,000 pesos en toda una semana. Era una cuota imposible de pagar para dos ancianos que apenas sobrevivían. «¿Cuándo quieres que vaya?» «Mañana por la mañana». Y Néstor, el tiburón, lo miró directamente a los ojos. «Esta vez no quiero que seas sutil. Quiero que sea un ejemplo para otros comerciantes. ¿Me entiendes?» Néstor asintió, pero por dentro sabía que había llegado al momento de la verdad. ¿Podía regresar a su vida anterior después de haber experimentado lo que se sentía actuar con misericordia? ¿O había cruzado ya una línea de la cual no podía volver? Esa noche, mientras manejaba por las calles de Ciudad Juárez, Néstor se preguntó si el misterioso anciano aparecería de nuevo. Y si aparecía, ¿qué le diría esta vez? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba. La tienda de los Rodríguez estaba ubicada en una esquina de la colonia Revolución, un edificio pequeño de ladrillo con un letrero pintado a mano que decía
Abarrotes la Providencia. Don Aurelio Rodríguez, de 67 años, y su esposa, doña Carmen, de 63, habían operado ese negocio durante 35 años, sobreviviendo a crisis económicas, cambios de gobierno y el crecimiento de las cadenas comerciales. Cuando Néstor llegó esa mañana de miércoles, acompañado de El Chaca, encontraron a la pareja organizando mercancía en los estantes. Eran productos básicos: frijoles, arroz, aceite, jabón, refrescos. Nada que pudiera generar grandes ganancias, pero suficiente para que dos ancianos vivieran con dignidad. Don Aurelio tenía diabetes avanzada y problemas de movilidad, por lo que caminaba con un bastón improvisado hecho de un palo de escoba. Doña Carmen sufría de artritis en las manos, pero seguía trabajando porque no tenían hijos que los ayudaran, y la pensión del gobierno apenas les alcanzaba para medicinas. Don Aurelio, anunció Néstor entrando a la tienda con su presencia intimidante, vengo por los 2,000 pesos de protección que le debe a mi jefe. El anciano se apoyó en su bastón y lo miró con ojos cansados pero dignos. Joven, ya le expliqué a su compañero la semana pasada que nosotros no necesitamos protección. Nunca hemos tenido problemas con nadie. La protección no es opcional, respondió Néstor siguiendo el guión que había repetido cientos de veces. Es un seguro de vida. Doña Carmen se acercó secándose las manos en el delantal. Señor, nosotros vendemos quizás 1,800 pesos en una buena semana. Si le pagamos 2,000 a usted, ¿de qué vamos a comer? Eso no es problema mío, respondió Néstor, pero esta vez las palabras salieron de su boca sin convicción. El Chaca notó la falta de energía de su jefe. Don Aurelio, intervino con agresividad, o nos paga ahora o empezamos a romper cosas. Y créame que no vamos a empezar con la mercancía. Don Aurelio miró a su esposa con tristeza. Después de 45 años de matrimonio, no necesitaban palabras para comunicarse. Ambos sabían que si pagaban esos 2,000 pesos, no tendrían dinero para las insulinas que él necesitaba, ni para los medicamentos que aliviaban el dolor de artritis de ella. ¿Qué van a hacer si no les pagamos?, preguntó don Aurelio con la resignación de alguien que ya había vivido demasiado para tener miedo. El Chaca sonrió con crueldad. Primero le vamos a quebrar las piernas a su esposa, después vamos a incendiar la tienda, y finalmente... ¡Ya basta!, gritó Néstor con una furia que sorprendió incluso a El Chaca. En ese momento, como había sucedido en cada situación crucial de la semana pasada, el anciano misterioso apareció en la entrada de la tienda. Esta vez vestía ropas aún más humildes, una camisa sin mangas, pantalón remendado y sandalias rotas. Llevaba consigo una bolsa de plástico desgastada y caminaba con la lentitud de alguien que ha trabajado toda su vida. «Buenos días», saludó el anciano con su serenidad característica. «¿Podría comprar un refresco? Hace mucho calor». Doña Carmen, agradecida por la interrupción, se dirigió al refrigerador. «Por supuesto, señor. ¿Cuál prefiere?» «El que usted me recomiende», respondió el anciano con una sonrisa. «Confío en su criterio». Mientras doña Carmen sacaba un refresco, el anciano observó la tensión en la tienda. Sus ojos se posaron primero en don Aurelio, luego en doña Carmen, después en el Chaca y finalmente en Néstor, esa mirada penetrante que parecía ver directo al alma. «Disculpen que interrumpa», dijo el anciano dirigiéndose a todos, «pero percibo que hay un malentendido aquí». El Chaca lo miró con desprecio. «Viejo, esto no es asunto tuyo. Lárgate antes de que te pase algo malo». El anciano sonrió con una tristeza infinita. «Hijo, ¿crees que asustar a dos ancianos que han trabajado toda su vida te hace fuerte? ¿Crees que quitarles el dinero de sus medicinas te hace poderoso? ¿Quién te crees que eres para juzgarme?», rugió el Chaca acercándose amenazante. «Soy alguien que conoce el peso del arrepentimiento», respondió el anciano sin inmutarse, «y alguien que sabe que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo». Néstor observaba la escena con el corazón acelerado. Sabía que había llegado el momento de la decisión final.
Podía seguir las órdenes de El Tiburón, amenazar a los ancianos, cobrar el dinero por la fuerza y mantener su reputación criminal. O podía hacer algo que cambiaría su vida para siempre. El anciano se acercó a Néstor y le habló en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos pudieran escuchar. Néstor, hijo de esperanza, han pasado 19 años desde que decidiste que Dios no existía. ¿No crees que es hora de considerar la posibilidad de que sí exista, pero que esté esperando pacientemente a que tú decidas buscarlo? El mundo se detuvo para Néstor. Esa frase, hijo de esperanza, era el apodo que solo su hermana usaba. Nadie más en el mundo lo sabía. Nadie. ¿Quién eres?, susurró Néstor con voz temblorosa. El anciano sonrió con una ternura que atravesó todas las capas de dureza que Néstor había construido alrededor de su corazón. Soy quien nunca te abandonó, aunque tú pensaras que sí. Soy quien lloró cada lágrima que derramaste. Soy quien estuvo presente en cada acto de bondad que hiciste esta semana. En ese momento, Néstor Valdivieso, el criminal más temido de Ciudad Juárez, cayó de rodillas en el piso de la pequeña tienda de abarrotes. Por primera vez en 19 años, había reconocido la voz de Dios. El silencio en la tienda de abarrotes era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del refrigerador y los latidos acelerados del corazón de todos los presentes. Néstor permaneció de rodillas, temblando, mientras las lágrimas que había contenido durante 19 años comenzaron a brotar sin control. El Chaca miraba la escena completamente confundido. Nunca había visto a su jefe en una posición de vulnerabilidad y no sabía cómo reaccionar. El anciano se acercó a Néstor y puso suavemente su mano sobre su cabeza. Era una mano callosa por el trabajo, pero al mismo tiempo increíblemente suave y cálida. En el momento del contacto, Néstor sintió algo que no había experimentado nunca. Una paz absoluta que parecía penetrar hasta los rincones más oscuros de su alma. «Levántate, hijo», le dijo el anciano con una voz que ahora sonaba diferente, más profunda, cargada de autoridad divina pero también de amor incondicional. «Tienes trabajo que hacer». Néstor se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de su mano tatuada. Cuando miró al anciano, vio algo que lo dejó sin respiración. Por un momento, apenas un instante, el rostro curtido se transformó en algo luminoso, radiante, con ojos que contenían toda la compasión del universo. «Jesús», susurró Néstor, y no era una maldición sino una oración. El anciano asintió con una sonrisa que parecía contener toda la alegría del cielo. «Desde el primer día que me gritaste en el callejón, sabía que este momento llegaría. El corazón que creías muerto solo estaba dormido, esperando el momento correcto para despertar». Don Aurelio y doña Carmen observaban la escena con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la presencia de algo sagrado en su pequeña tienda. «No entiendo», murmuró Néstor. «Durante 19 años te maldije, te negué, hice cosas terribles. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no se rinde», respondió Jesús con sencillez. «Porque cada vez que ayudaste a alguien esta semana, estabas recordando quién eras antes de que el dolor te convenciera de que eras otra cosa». En ese momento, el Chaca reaccionó con la violencia que conocía. «¡Esto es una locura!», gritó sacando su pistola. «Jefe, este viejo loco lo está manipulando, déjeme matarlo de una vez». Pero cuando apuntó su arma hacia Jesús, algo extraordinario sucedió. La pistola se desintegró en sus manos como si fuera arena, sin hacer ruido, sin violencia, simplemente dejó de existir. El Chaca miró sus manos vacías con terror absoluto. ¿Qué fue eso? Jesús lo miró con compasión. «La violencia no tiene poder aquí, hijo. Este es un momento sagrado». Néstor observaba todo con una mezcla de asombro y comprensión creciente. «Todo este tiempo», murmuró, «desde el primer día que te vi, eras tú». «Siempre estuve ahí», confirmó Jesús.
En cada momento en que alguien necesitó ayuda y tú pudiste darla. En cada oportunidad que tuviste de elegir la misericordia sobre la crueldad. Cada vez que la pequeña Sofía te sonrió, era mi sonrisa. Cada vez que Marta lloró de gratitud, eran mis lágrimas de gozo. Pero yo soy un asesino, sollozó Néstor. He hecho cosas imperdonables, he destruido familias, he sembrado terror, Has estado perdido, lo interrumpió Jesús suavemente. Pero perdido no es lo mismo que condenado. El ladrón que murió a mi lado también había hecho cosas terribles, y ese mismo día estuvo conmigo en el paraíso. En ese momento, algo milagroso comenzó a suceder. Los tatuajes en el cuerpo de Néstor, esas marcas de dolor y violencia que había llevado como trofeos durante años, comenzaron a desvanecerse lentamente, como si fueran dibujados con tinta que se disolvía bajo la lluvia. No desaparecían violentamente, sino con una suavidad que no causaba dolor, solo alivio. El primero en desaparecer fue el tatuaje de su cuello. Sin Dios, sin ley. Néstor se llevó la mano al cuello y sintió su piel lisa, como si nunca hubiera estado marcada. «¿Cómo es posible?», susurró. «Cuando un corazón se transforma completamente, todo lo demás se transforma también», explicó Jesús. «Tu cuerpo ya no necesita llevar las marcas de quien solía ser. Uno a uno, todos los tatuajes que contaban la historia de violencia de Néstor se desvanecieron. El dragón de su primera muerte, las lágrimas de los años en prisión, el alacrán de su supervivencia. Su piel quedó limpia, como la de un recién nacido». Doña Carmen se acercó tímidamente. «Señor», le dijo a Jesús con voz temblorosa, «¿es usted realmente...?» Jesús sonrió y tomó las manos artríticas de la anciana entre las suyas. Inmediatamente, el dolor que había torturado a Carmen durante años desapareció. Sus dedos, antes rígidos y dolorosos, recuperaron la flexibilidad de su juventud. «Sí, hija», le dijo con infinita ternura, «y ustedes son mis comerciantes favoritos. Durante 35 años han alimentado a familias humildes sin buscar enriquecerse, han fiado comida a madres sin dinero, han sido mis manos en esta colonia». Don Aurelio se acercó apoyándose en su bastón improvisado. «Señor, nosotros no sabíamos...» Jesús tocó suavemente la pierna enferma del anciano. Inmediatamente, la diabetes que había debilitado su cuerpo durante años desapareció. Don Aurelio sintió una energía que no había experimentado en décadas y sin pensarlo soltó el bastón y se irguió completamente sano. «Ustedes siempre lo supieron en su corazón», les dijo Jesús. «Por eso pusieron la providencia como nombre de su tienda. Sabían que Dios proveería». El Chaca observaba todo esto con una mezcla de terror y asombro. Su mundo de violencia y materialismo se estaba desmoronando ante sus ojos. Jesús se dirigió hacia él. «¿Y tú, Miguel Ángel Chacón?», le dijo usando su nombre completo que hacía años nadie pronunciaba. «También tienes una decisión que tomar». El joven sicario, cuyo verdadero nombre había sido enterrado bajo capas de apodos criminales, se estremeció al escuchar su nombre completo. Yo no puedo cambiar», murmuró. «He hecho demasiado daño». «El mismo daño pensaba el hombre que está a tu lado», respondió Jesús señalando a Néstor. «¿Ves algún tatuaje en él ahora?». El Chaca miró a su ex jefe y se quedó sin palabras. Néstor había sido transformado físicamente, sin tatuajes, con una expresión de paz que nunca había visto, irradiando una serenidad que contrastaba completamente con el hombre violento que había conocido. «La elección es tuya», continuó Jesús. «Puedes seguir el camino de Néstor hacia la redención o puedes mantener tu rumbo actual, pero debes saber que este es el último momento en que tendrás esta oportunidad». Era el momento de las decisiones finales, donde cada alma presente en esa pequeña tienda tendría que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y la condenación, entre la vida y la muerte espiritual. ¿Qué elegiría cada uno de ellos ante la presencia misma del Salvador? El Chaca
Permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, luchando consigo mismo. Su verdadero nombre, Miguel Ángel, había sido escogido por su madre en honor al arcángel que lucha contra las fuerzas del mal. La ironía de haber terminado siendo exactamente lo opuesto no se le escapaba en ese momento de revelación. «Señor», susurró finalmente cayendo de rodillas como había hecho Néstor, «yo maté a mi propia madre». Un silencio sepulcral llenó la tienda. Incluso Néstor, que creía conocer todos los crímenes de su lugarteniente, se quedó sin palabras. El chaca, Miguel Ángel, continuó con voz quebrada. «Hace 3 años, durante un operativo fallido, la policía llegó a mi casa buscándome. Mi mamá les dijo que no sabía dónde estaba, pero yo pensé que ella me había delatado. Esa noche la confronté, y cuando ella me confesó que había estado rezando para que yo dejara esa vida, le disparé. Le disparé a la única persona que me amaba de verdad». Las lágrimas rodaban por el rostro del joven sicario como ríos de dolor contenido durante años. Después descubrí que la policía había llegado por una denuncia anónima de los vecinos, no por algo que ella hubiera dicho. Maté a mi propia madre porque no podía creer que alguien realmente se preocupara por mí. Jesús se acercó al joven y se arrodilló a su lado, poniendo su brazo alrededor de sus hombros como haría un padre con un hijo destruido. «Miguel Ángel», le dijo con una ternura infinita, «tu madre está conmigo y quiere que sepas que nunca dejó de amarte, ni siquiera en el momento en que apretaste el gatillo». «Eso es imposible», sollozó Miguel Ángel. «Nadie puede perdonar algo así». «Tú, el amor de una madre es un reflejo del mío», respondió Jesús, «y mi amor no conoce límites. Tu madre me pidió específicamente que te dijera algo». Jesús cerró los ojos un momento, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Luego habló con una voz que sonaba extrañamente femenina, cargada de amor maternal. «Miguelito, mi niño hermoso, sé que el dolor te hizo hacer cosas terribles, pero yo te vi nacer, te vi dar tus primeros pasos, escuché tus primeras palabras. Sé quién eres realmente bajo toda esa rabia y dolor. Te perdono completamente y solo espero el día en que puedas perdonarte a ti mismo». Miguel Ángel se desplomó completamente, llorando con una intensidad que parecía sacar de su interior 19 años de dolor acumulado. «Mamá, mamá, perdóname». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una luz suave pero brillante comenzó a emanar del cuerpo de Jesús, llenando toda la tienda con una calidez que no era física sino espiritual. La luz tocó a Miguel Ángel, y sus propios tatuajes comenzaron a desvanecerse igual que había sucedido con Néstor. Pero el milagro fue más profundo que la transformación física. Las cicatrices emocionales que habían definido la vida de Miguel Ángel durante años, la culpa, el odio hacia sí mismo, la rabia descontrolada, comenzaron a sanar también. Don Aurelio y doña Carmen observaban con lágrimas en los ojos. En 35 años de vida comercial, habían visto de todo en su tienda, pero nunca algo así. «Señor», dijo don Aurelio con voz temblorosa, «¿qué quiere que hagamos nosotros?». Jesús se puso de pie y los miró con amor paternal. «Ustedes van a seguir haciendo lo que siempre han hecho, ser mis manos para alimentar a los hambrientos, ser mis ojos para ver a los necesitados, ser mi corazón para amar a los despreciados». Se dirigió hacia el refrigerador y sacó el refresco que doña Carmen le había dado. Cuando abrió la lata, en lugar de soda común, salió un líquido dorado que llenó la tienda con un aroma como a miel y flores frescas. «Esto es para ustedes», les dijo ofreciéndoles la lata. «Beban de esto cuando se sientan cansados, cuando las fuerzas les falten, cuando duden si vale la pena seguir ayudando a otros». Don Aurelio tomó un sorbo primero. Inmediatamente sintió una energía y una alegría que no había experimentado en décadas. Cuando le pasó la lata a su esposa, ella bebió y sintió lo mismo. «¿Qué es esto?», preguntó doña Carmen maravillada. «Es el gozo del cielo», respondió Jesús con una sonrisa.
y nunca se va a acabar, sin importar cuánta gente beba de él. Luego se dirigió a Néstor, que había permanecido en silencio, procesando la magnitud de su transformación. «Y tú, Néstor, hijo de esperanza», le dijo colocando ambas manos en sus hombros, «tienes la misión más difícil de todas». «¿Cuál es?», preguntó Néstor, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Vas a tener que enfrentarte a El Tiburón y a toda tu organización criminal. Vas a tener que desmantelar todo lo que construiste y vas a tener que devolver lo que robaste, ayudar a las familias que dañaste y reconstruir todo el mal que hiciste». Néstor respiró profundo. Sabía que enfrentarse a El Tiburón significaba probablemente la muerte. Sabía que desmantelar su organización criminal lo pondría en la mira de docenas de enemigos. Sabía que tratar de reparar 19 años de daño podría tomarle el resto de su vida. «¿Y si no lo logro?», preguntó con honestidad. «¿Y si El Tiburón me mata antes de que pueda ayudar a todas las familias que he dañado?». Jesús sonrió con una confianza absoluta. «No vas a estar solo. Yo voy a estar contigo en cada paso del camino. Y recuerda, el que está contigo es más poderoso que cualquier cosa que esté en el mundo. ¿Cómo voy a saber que estás ahí? Cada vez que elijas la misericordia sobre la venganza, estaré ahí. Cada vez que protejas a un inocente, estaré ahí. Cada vez que te sacrifiques por otros, como lo hiciste con la familia Hernández, estaré ahí». En ese momento, Jesús comenzó a brillar con una luz cada vez más intensa. Su forma empezó a transformarse gradualmente, revelando poco a poco su verdadera naturaleza divina. «Es hora de que regreses al mundo», le dijo a Néstor, «pero ahora regresas como mi soldado, no como soldado de la oscuridad». «¿Volveré a verte?», preguntó Néstor, desesperado por mantener esa conexión. «Cada vez que ayudes a alguien en mi nombre, me verás en sus ojos. Cada vez que perdones a alguien que te ha hecho daño, me verás en tu corazón. Cada vez que sacrifiques algo por el bien de otros, me verás en su gratitud». La luz se intensificó hasta ser casi cegadora, y cuando finalmente se desvaneció, el anciano había desaparecido. En la tienda solo quedaban 4 personas completamente transformadas, con una misión que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que los rodeaban. La verdadera prueba de la transformación de Néstor estaba a punto de comenzar. 3 horas después de la aparición de Jesús, Néstor caminaba hacia el restaurante donde El Tiburón lo esperaba para su reunión semanal. Pero esta vez era completamente diferente. Físicamente seguía siendo el mismo hombre de 35 años, pero la ausencia de tatuajes y la serenidad en su rostro lo hacían parecer una persona completamente nueva. Miguel Ángel, ya no el Chaca, caminaba a su lado. También había sido transformado físicamente. Sus tatuajes habían desaparecido y por primera vez en años llevaba una sonrisa genuina en su rostro. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», le preguntó Miguel Ángel a Néstor. «Sabes que El Tiburón no va a entender. Probablemente trate de matarnos». «Lo sé», respondió Néstor con una calma que sorprendía incluso a él mismo. «Pero ya no puedo vivir la vida que vivía antes. Y si voy a morir, prefiero morir haciendo lo correcto que seguir viviendo haciendo lo incorrecto». Cuando llegaron al restaurante, El Tiburón ya estaba esperando en su mesa habitual. Su expresión cambió inmediatamente al ver a Néstor. «¿Qué te pasó?», preguntó frunciendo el ceño. «Te ves diferente. ¿Y dónde están tus tatuajes?». Néstor se sentó frente a él con una tranquilidad que desconcertó al capo. «Fernando», le dijo usando su nombre real, algo que nadie hacía nunca, «necesito hablar contigo sobre mi futuro en la organización». El Tiburón se tensó. Que alguien usara su nombre real era una falta de respeto que normalmente se pagaba con sangre. «¿Fernando? ¿Quién te dio permiso de llamarme por mi nombre?». «Un hombre que me enseñó que todos somos iguales ante Dios», respondió Néstor sin inmutarse.
Fernando Aguirre, hijo de Dolores Aguirre, que vendía tamales afuera de la iglesia de San José cuando eras niño. El rostro del tiburón se puso pálido. Nadie sabía esos detalles de su infancia. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años, y desde entonces había enterrado todo vestigio de esa vida bajo capas de violencia y poder. «¿Cómo sabes eso?», murmuró con voz temblorosa. «Porque hay alguien que nos conoce a todos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos», respondió Néstor. «Y ese alguien me envió a decirte que todavía hay tiempo para ti también». ¿Tiempo para qué? Para cambiar, para encontrar la paz, para dejar de huir del niño que eras antes de que el dolor te convirtiera en lo que eres ahora. El tiburón se levantó furioso, pero algo en la mirada serena de Néstor lo detuvo. «Te has vuelto loco. ¿Crees que puedes venir aquí a predicarme como si fueras un sacerdote?» «No vengo a predicarte», respondió Néstor poniéndose de pie también. «Vengo a decirte que renuncio, que ya no voy a ser parte de esta organización, y vengo a advertirte que voy a dedicar el resto de mi vida a reparar todo el daño que hice trabajando para ti». El restaurante se llenó de un silencio tenso. Los otros comensales, que sabían quién era el tiburón, comenzaron a alejarse discretamente. «Si sales por esa puerta», dijo el tiburón con voz mortal, «eres hombre muerto. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé», respondió Néstor con serenidad absoluta. «Pero prefiero morir siendo quien realmente soy que seguir viviendo siendo quien no soy». En ese momento, algo extraño sucedió. Una brisa suave comenzó a soplar dentro del restaurante, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. La brisa llevaba consigo un aroma a flores frescas que llenó todo el lugar con una sensación de paz. El tiburón miró alrededor confundido. ¿Qué es eso?» «Es una señal de que no estoy solo», respondió Néstor, y sin más, se dirigió hacia la puerta. Miguel Ángel lo siguió, pero antes de salir, se dirigió a el tiburón. «Fernando, tu madre está orando por ti. Nunca dejó de hacerlo, ni siquiera después de morir». Ambos salieron del restaurante, dejando a el tiburón completamente desconcertado, sintiendo por primera vez en décadas algo parecido al miedo. Pero no miedo de morir, sino miedo de estar viviendo la vida equivocada. La colonia Kilómetro 20 había cambiado completamente. Donde antes había casas de cartón y escombros, ahora había viviendas dignas construidas con los ahorros criminales que Néstor había donado para proyectos de construcción. Néstor trabajaba ahora como constructor voluntario, usando sus manos que antes sembraban terror para construir hogares para familias necesitadas. Cada día visitaba a las familias que antes extorsionaba, pidiendo perdón y ofreciendo trabajo honesto a los jóvenes que estaban en riesgo de unirse a pandillas. Miguel Ángel había abierto un pequeño centro comunitario donde enseñaba carpintería a adolescentes, financiado completamente con el dinero que antes ganaba como sicario. Cada noche visitaba el cementerio donde estaba sepultada su madre, llevándole flores y contándole sobre las vidas que ahora ayudaba a salvar en lugar de destruir. Don Aurelio y doña Carmen habían convertido su tienda en un centro de distribución de alimentos gratuitos para familias necesitadas. El refresco milagroso que Jesús les había dado seguía siendo una fuente inagotable de gozo para todos los que lo probaban. La pequeña Sofía se había recuperado completamente de su enfermedad respiratoria. Ahora tenía 9 años y había comenzado a estudiar con una beca que Néstor había conseguido para ella, cumpliendo su sueño de convertirse en doctora. El tiburón nunca volvió a buscar venganza contra Néstor. Algunos dijeron que había desaparecido del mundo criminal completamente. Otros susurraron que había sido visto en una iglesia de la Colonia Centro, llorando frente a un altar de la Virgen de Guadalupe. En una tarde soleada de diciembre, Néstor estaba terminando de construir una casita para una familia de refugiados cuando sintió una presencia familiar. Se dio la vuelta y vio a un trabajador de la construcción que se acercaba.
Un hombre humilde, vestido con overol y botas de trabajo, con las manos callosas de quien conoce el trabajo duro. ¿Necesita ayuda?, le preguntó el trabajador con una sonrisa que Néstor conocía bien. «Siempre», respondió Néstor, sonriendo también. «Pero no creo que vaya a necesitar presentaciones». «No», concordó Jesús tomando una pala y poniéndose a trabajar junto a él. «Los viejos amigos no necesitan presentaciones». Mientras trabajaban lado a lado bajo el sol de Chihuahua, Néstor sintió una gratitud infinita. Había encontrado su camino de regreso a casa. Había encontrado la paz que había buscado durante 19 años en todos los lugares equivocados. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo Jesús mientras mezclaban cemento. ¿Qué? Que tu historia va a inspirar a otros a cambiar, que cada persona que te vea trabajar aquí va a saber que la redención es posible, que no importa qué tan perdido hayas estado, siempre hay un camino de regreso. Néstor miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo de colores dorados y rosados. En la distancia, podía ver a Miguel Ángel jugando fútbol con un grupo de niños, a don Aurelio y doña Carmen repartiendo comida a familias humildes, a Sofía estudiando bajo un árbol con sus libros de ciencias. «Gracias», susurró Néstor. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca me rindo con ninguno de mis hijos», respondió Jesús, «porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de llegar a casa». Cuando Néstor volvió a mirar, el trabajador había desaparecido, pero el sentimiento de paz y propósito permanecía. Sabía que Jesús seguía ahí, en cada acto de bondad, en cada momento de sacrificio, en cada sonrisa de gratitud. La transformación de Néstor Valdivieso estaba completa, pero su misión apenas comenzaba, porque había aprendido que la verdadera fuerza no viene de infundir miedo, sino de sembrar esperanza. Y que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servir a otros. En las calles que una vez había controlado con violencia, ahora construía un reino diferente, un reino de amor, perdón y segunda oportunidades, un reino que duraría para siempre. Esta poderosa historia de transformación nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor de Dios puede alcanzar incluso los corazones más endurecidos y que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la oscuridad y la luz. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like a este video para que pueda llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras que cambiarán tu perspectiva de la vida. Y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí donde te encuentras. Nos encanta saber que esta historia está llegando a corazones de todo el mundo. Recuerda, sin importar qué tan perdido te sientas, siempre hay un camino de regreso a casa. Siempre hay esperanza, siempre hay amor esperándote. Hasta la próxima historia que cambiará tu vida.